Detalles de la Biblia. La desnudez de Adán y Eva. Ante todo, quisiera dejar bien claro que parte de lo que se expondrá no se hace desde una postura dogmática. Dicho esto, comencemos leyendo uno de los pasajes en cuestión. Después de comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, ocurre lo que leemos en Génesis 3:7. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Por tanto, cogieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para taparse. Estos delantales, puestos en las caderas para cubrir sus genitales, dice el texto que eran de hojas de higuera. Adán y Eva sabían, antes de comer del fruto, que era bueno y que era malo. No eran ignorantes. Sabían, por ejemplo, que comer del árbol era malo y conocían lo bueno de las bondades de Dios. Entonces, ¿qué significaba este árbol? Sencillamente, al comerlo estarían buscando ser como Dios, o sea, tener el derecho a decidir lo que es malo y lo que es bueno. Quisieron ser como Dios, no al igual que Jesús, que es la imagen perfecta de Dios, mediante la obediencia a su Padre, sino escogieron el camino más fácil y destructivo. Fueron como Dios en ese sentido de independencia, pero pecando y robando. ¿Qué consecuencias tuvo el que pudieran dictar sus propias normas de justicia en cuanto a lo que es bueno y malo? Rápidamente pensamos en la expulsión del paraíso y las consecuencias posteriores a este acto. Pero antes ocurrieron cosas que serían determinantes en la conducta posterior del hombre en pecado. Por ejemplo, al instante de comer del fruto cambió su percepción de lo natural. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 25 leemos: Pues bien, el hombre y su esposa continuaban desnudos. Aún así, no les daba vergüenza. Hay algo interesante aquí. No fue su nueva condición de pecadores lo que los hizo sentir vergüenza por su desnudez. Un niño, por ejemplo, nace en pecado, pero sigue siendo ingenuo en cuanto a su desnudez. El niño pecará a medida que va creciendo, pero por un tiempo conserva el sentido de que estar desnudo es natural. Llamémosle ingenuidad sana. Lo que hace que Adán y Eva sientan vergüenza, fruto del pecado, lógicamente, es que ahora ellos deciden que estar desnudo es malo, es vergonzoso y no es natural. Le agregan algo extra a sus cuerpos que no estaba en el plan original de Dios para la pareja. Este fenómeno fruto del pecado inicial de comer del árbol, noten que no niego la implicación del acto de comer del fruto prohibido, es el resultado de la primera decisión autónoma del ser humano. Autónoma porque no contaron con su creador Jehová Dios. Podemos decir que la primera decisión tomada después de alcanzar el poder el ser humano de forma ilegítima fue cubrir su desnudez por vergüenza. Vieron sucio lo que hasta ese momento era puro. Hay quien solo ve en el despertar de Adán y Eva con respecto a su desnudez un acto de estado de culpa de su conciencia, ya que el cuerpo deja de ser la morada del espíritu, llamando a esto desnudez espiritual, y no ven todavía una corrupción en sus ojos hacia los órganos reproductores. Pero el uso de hojas de higuera no era para esconder solo su conciencia, sino que, indudablemente, dejaron de ver sus órganos reproductores, órganos sexuales, de la misma manera. Noten ahora el primer efecto del pecado. Se condenaron a sí mismos antes que Dios lo hiciera. Pero además, cuando Jehová les llama, aún siguen sin reconocer su verdadero y gran pecado, robar, o sea, querer ser como Dios. Por esto le contesta Adán a Jehová, lo que leemos en el capítulo 3, versículo 10. Oí tu voz en el jardín, pero como estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Noten que cuando el pecado entra en el ser humano, igual que una enfermedad muy virulenta, va atacando todo lo bueno en ellos. Acaban de pecar y no son capaces de reconocer su error y tratan de desviar la atención a un pecado menor, sentir vergüenza de su estado hasta ese momento natural. Solo había dos formas para que ellos cambiaran de parecer con respecto a sus cuerpos. Una, que alguien se los dijera: tápense que están desnudos y es malo que anden así. O segundo, que ellos lo decidieran por su propio juicio. Este autogobierno
solo era posible comiendo del fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo. Por eso Jehová les dice en el versículo 11 del capítulo 3, a lo que Dios preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? Aquí ahora vemos la primera consecuencia del pecado sobre el matrimonio. El hombre pierde su condición de cabeza sobre la mujer. Noten algo interesante en la pregunta. Jehová, cuando pide la primera explicación, no habla de ellos en plural. No le pregunta a Eva, incluso parece ignorarla. Le pregunta a Adán: ¿quién te dijo? No quién les dijo. Luego le dice: has comido. No le dice: han comido. No es hasta que termina de hablar con el hombre que le pide cuentas a la mujer. Tanta fuerza tiene este reconocimiento de Jehová del orden de jefatura en el matrimonio, aún intacto para Jehová, pero para Adán no, que éste se justifica diciendo: la mujer que me diste. Como si Dios fuera el cabeza y responsable de la mujer y no él. Una lección para los matrimonios hoy, que pierden a veces el rumbo y el hombre piensa que serán juzgados independientemente. Jehová, aunque reconoce que el esposo no tiene la culpa de todo lo que haga la esposa, esto no excluye al hombre de tener que rendir cuentas ante Dios por el actuar de ella. Detalles de la Biblia que a veces podemos pasar por alto. Esto es Biblia versus religión. Si le gustó el vídeo, no olvide comentar, compartir y suscribir.